Buenas tardes, estimados expositores y asistentes. Empezamos la tarde con el taller Pasos en la Transformación Digital en Salud. Y este taller va a estar liderado por dos importantes profesionales. Pero antes queremos hacer una premiación que va a estar liderado por la señora Sandra Rosso. Adelante, Sandra, para la premiación. Melissa, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de dar inicio al taller, quiero hacer la premiación de nuestro asistente que ha estado más activo en la plataforma, que ha cumplido los retos y que ha desarrollado todas las etapas. Acuérdense que para esto voy a compartir mi pantalla en este momento. Para esto habíamos definimos un premio de un bono de $100 en Amazon, en la cuenta en Amazon. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla. Si la Sí. están viendo, bueno, estamos ahí sobre la plataforma. Entonces, vamos por favor a felicitar a Carlos Villanueva, quien después de una lucha, porque estos puestos se han movido. Melissa, tú estuviste por ahí también punteando un rato y bueno, han estado todos en diferente. Carlina Domínguez, el doctor Ilish Valencia también estuvo punteando un rato, pero definitivamente Carlos se puso en el resto de la mañana y se ha llevado una ventaja importante. Carlos es el gerente, es un asistente de Perú, lo cual nos complace mucho que se haya ganado el premio, y es el gerente de Murdoch Sistemas S.A. Entonces, desde la organización del evento nos estaremos contactando con él para hacerle llegar su premio, y a todos muchas gracias por haberse enganchado y participado en la tabla, en este juego y en este modelo de tabla de liderazgo. Ahora sí vamos al taller, Melissa. Excelente. Qué buen premio, Sandra. Estábamos cerca por ahí. Pero bueno, ahora continuando con la tarde, como les comenté, vamos a seguir con el taller que es Pasos en la Transformación Digital en Salud. Este taller está liderado por el señor Carlos Rosso. Carlos es ingeniero de sistemas con un MBA de la Universidad de los Andes de Colombia, experto en tecnología. Ha trabajado en más de 20 países ayudando a gobiernos, individuos y empresas a aprovechar las oportunidades nuevas y existentes mediante el uso de la tecnología. Carlos actualmente es asesor de la Unidad de Transformación Digital del Reino de Arabia Saudita. Y también tenemos a la señora Sandra Rosso. Sandra es administradora de empresas con una maestría en gestión de organizaciones de la Universidad de Quebec y estudios de mejoramiento de la calidad e innovación en salud de las universidades de Warwick y Harvard. Empresaria y emprendedora apasionada por el mejorar la salud de las personas. Durante los últimos 5 años ha trabajado en el diseño de modelos de atención en salud que incorporan la salud digital, planteamiento de estrategias de acceso al sector salud Colombia, Perú, Chile y actualmente es CEO de RA Smart Health, organizadora del Congreso E Más Salud en Colombia y otros espacios académicos en Perú, México, Panamá y Ecuador. Adelante, Sandra, por favor. Melissa, bueno, y a todos, buenas tardes nuevamente. El taller y el espacio que vamos a tener a continuación lo hemos acordado y diseñado con Carlos para que sea un espacio donde podamos llevarles a ustedes estrategias y algunas herramientas, algunos cómo avanzar en ese proceso de la transformación digital en el sector de la salud. Quiero hacerles una invitación muy grande. El taller va a estar dividido en dos secciones, una relacionada inicialmente a cargo de Carlos. Por favor, hagan allí todas sus preguntas en el chat
de preguntas que está en la sala de conferencias, coloquen sus aportes, sus interacciones. Nosotros aquí internamente estaremos viendo esa información que ustedes colocan, porque nos interesa mucho hacer de esto más que un espacio magistral y de una sola vía, un espacio participativo. La segunda parte del taller entraremos a hablar un poco más de los modelos de madurez y un tema más operativo sobre ese proceso de los pasos en la transformación digital. Definitivamente, para que este sea un espacio un poco disruptivo, si puedo decirlo así, o por lo menos que cambie un poco la dinámica de lo que hemos venido haciendo en la mañana, necesitamos y esperamos de ustedes mucha participación. Dennos sus aportes. Si no están de acuerdo con algo que nosotros planteemos, díganoslo. Queremos esa discusión, porque finalmente, repito, la idea es llevarnos elementos claros que podamos aplicar en nuestras instituciones. Entonces, Carlos, la audiencia es tuya. Sandra, muchas gracias. Gracias a todos los que están viendo el taller por su tiempo. Vamos a hacer de esto algo interesante, pero como dice Sandra muy bien, para que sea interesante es muy importante que haya participación. Yo les puedo contar todas las historias que quieran de transformación digital, de los últimos 8 meses encerrado en pandemia en Arabia Saudita, de lo que hemos hecho en Colombia, lo que hemos hecho en distintos países, pero todo eso no pasa de ser una gran historia si ustedes no lo interiorizan y lo miran un poco más desde su propia perspectiva. Yo les voy a mostrar y me voy a apoyar en unas diapositivas solo para hacer, digamos, perdón un segundo que esto... perdón, un segundo que la tecnología decidió fallarme en este instante y por eso voy a hablar de lo difícil que es que la tecnología nos funciona a veces. Creo que me va a sacar un momento de la llamada, pero voy a entrar inmediatamente. Bueno, mientras vuelve Carlos, reitero y les cuento, vamos a tener entonces un espacio de interacción relacionado con qué, cómo, qué, por qué y cómo empezar a desarrollar en nuestras organizaciones de salud un proceso de transformación digital. Después de esa primera parte, ya Carlos está volviendo, vamos a ir con las herramientas prácticas que pueden ustedes aplicar en sus instituciones. ¿Ya volvió Carlos? Bienvenido. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. No, problemas de utilizar, de no darle permiso al computador. Espero que vean mi pantalla ahí. Perfecto. Entonces, yo les voy a hablar un poco de algo muy importante y es que hacer transformación y en particular transformación digital no se trata de comprar tecnología o aplicar tecnología. La tecnología va a ayudar y es fundamental lo que la tecnología nos deja hacer, pero lo que es realmente importante es que transformemos la manera en que vemos el mundo. Si nosotros no somos capaces de transformar la forma como lo vemos, la tecnología en muchos casos va a ser un obstáculo. En otros va a ser una necesidad que a regañadientes aceptamos o traemos a la organización, y en muchos otros vamos a sentirla como una amenaza y como lo que nos va a quitar, entre comillas, el trabajo. Lo que es muy importante es que veamos que a medida que cambiemos la manera en que vemos el mundo, vamos a poder utilizar de verdad tecnología que transforme, que haga, yo odio esta palabra, pero le encanta a todo el mundo, que haga disrupción de los negocios, porque la disrupción no la hace la tecnología, la hacemos nosotros con la forma en que vemos lo que está pasando. Quiero arrancar diciéndoles algo que de pronto todos ustedes conocen seguramente, y es que pasando por esta pandemia hemos logrado hacer algo que los gobiernos no habían podido en muchísimo tiempo. Resulta que en 3 meses la adopción del comercio electrónico a nivel mundial logró hacer lo que se esperaba que hiciera en los siguientes 10 años. Estas gráficas que ven ustedes aquí son de números a finales de agosto de este año, pero igual estoy seguro que probablemente son mejores ahora. Y son unos números que nos muestran que en el Reino Unido la tendencia al alza del comercio electrónico fue realmente gigantesca, y podríamos usar la palabra disruptiva, en esos meses de pandemia. Ha caído, pero eso no quiere decir que la actitud y la forma en que las personas ven el comercio electrónico haya caído también. Es muy importante que veamos
que, esto porque no está pasando a al siguiente slide, gracias, que veamos que esa actitud y ese cambio va a pasar en todas las personas. Sin embargo, nosotros como empresas o como organizaciones vamos a tener una gran dificultad si no somos capaces de verlo como lo ven esas personas. A mí esta figura me encanta y me encanta porque esto es el día a día de todos nosotros. Si ya la habían visto, espero que la hayan interiorizado y si no, importante que veamos cómo en la gran mayoría de interacciones que nosotros tenemos, cuando vemos el 9, ni siquiera esperamos para tratar de convencer a la persona que está al frente que el número que él ve como un 6 realmente es un 9. Y aunque esta es una caricatura un poco, o una visión un poco caricaturesca de esa situación es absolutamente constante. En cada una de las organizaciones, en cada una de sus entidades de salud, uno dice constantemente, pónganse en los zapatos del cliente, o del usuario, o del paciente. Realmente eso no solamente es ver cómo se siente, sino cómo ve el mundo. El día que yo soy capaz de ver la manera en que esa persona ve el mundo, lo veo completamente distinto. Cuando yo cambio la manera en que yo veo el mundo, veo al mundo distinto. Y la transformación digital y en general la transformación, lo que busca es darle a las organizaciones la capacidad de ver al mundo diferente usando tecnología. Resulta que la tecnología hoy nos permite hacer cosas que antes yo no podía hacer. Y para realmente crear un modelo de innovación exitoso, tengo que mezclar esas capacidades que sabemos que tenemos, esa forma diferente de ver el mundo, y saben que esto es muy importante, explotando las fortalezas que tenemos. Cada una de sus organizaciones, cada uno de ustedes tiene fortalezas que necesitamos explotar. Necesitamos entender para qué somos buenos. Ahorita, antes de empezar, teníamos una conversación interna y yo preguntaba, ¿qué es eso que usted puede hacer mejor que cualquier otro en el mundo? Porque ahí es donde usted se debe enfocar a cambiar la manera en que lo ve. Si usted suma sus fortalezas con una visión del mundo diferente, va a lograr realmente hacer cosas muy distintas. Yo les quiero usar un ejemplo y realmente me gustaría que interactuaran aquí y me dieran respuestas. Yo no sé si ustedes saben por qué los trenes son del ancho que son. Los trenes, realmente hay dos estándares, pero son muy parecidos en el ancho de los trenes a nivel mundial. Y me gustaría que algunos nos dijeran por qué creen que son de ese ancho. Aunque les voy a dar unos segundos para ver si alguno me cuenta su teoría, les voy a adelantar de pronto un par de cosas. Uno, no es porque así sean más rápidos. No tiene nada que ver con la velocidad del tren. Segundo, tampoco tiene que ver con el balance o el centro de gravedad de los trenes para poder hacerlos más estables. Eso tampoco tiene que ver. Y pues no sé si alguien se aventura a lanzar una idea de por qué son del ancho que son, que además es, como les decía, muy estándar. Voy a darles unos segundos para que lo piensen un poco. Y sí me gustaría, lástima que ya hayan dado el premio de la participación, porque créanme que aquí a veces hay unas ideas muy buenas de por qué pasa eso. Incluso les voy a ir dando otra pregunta para que la vayan pensando, que van muy en la misma línea, y es, no sé si ustedes, caballeros, son conscientes de que los botones de sus camisas están al lado derecho, o sea, el botón lo cogen ustedes con la mano derecha, perdón, están al lado izquierdo, los cogen con la mano derecha, me equivoqué, están al lado derecho y los cogen con la mano derecha, y de las blusas de las mujeres están al lado izquierdo y lo cogen o lo agarran con la mano izquierda. Vayan pensando también por qué creen que eso funciona de esa manera. Cuando tengan una buena idea de por qué los botones van a un lado o al otro, también escríbanlo y me dicen, y yo les voy a decir por qué traigo ese par de ejemplos. Entonces, volviendo a los trenes y mientras logramos un poco más de interacción, les voy a contar que el tren tuvo su
momento de auge realmente a finales del siglo XIX, cuando las máquinas de los motores a vapor se volvieron económicamente rentables y se pudo utilizar para mover los trenes, pues mover grandes cargas y mover pasajeros grandes distancias. En eso, los trenes son una tecnología, no es diferente a la tecnología digital. Las máquinas de vapor, perdón, son una tecnología, no diferente a la tecnología digital. Lo que se hizo fue utilizar esa tecnología para algo diferente en ese momento, que era mover grandes volúmenes de carga, mover pasajeros entre ciudades, y ese disparo de la tecnología hizo que empezáramos a tener una nueva realidad, la realidad donde viajar era posible, donde mover carga y generar comercio era aún más viable que antes. El comercio ha sido una constante durante miles de años, pero el tren nos ayudó a que se moviera de manera diferente la mercancía y el comercio. Y resulta que, pues, para mover mercancía y pasajeros entre sitios, lo más difícil no es tener una máquina de vapor, lo más difícil no es tener una locomotora y 25 vagones, lo que es realmente difícil es tener vías. Porque resulta que si yo quiero moverme 100 o 200 kilómetros, tengo que ir por un camino que sea lo más eficiente posible para evitar grandes vueltas y evitar demoras en tiempo. La Europa, que fue donde ese desarrollo realmente despegó, tenía una ventaja gigantesca sobre otras partes del mundo, y es que en Europa ya existían muchísimos caminos. Europa tenía una cantidad de infraestructura muy alta proveniente de época del Imperio Romano. Ustedes, si sacan un poquito de tiempo, pueden averiguar que los romanos hicieron caminos de cientos de kilómetros en línea recta, y esos caminos fueron los que se usaron para poner las vías del tren en ellas. Entonces, yendo a las interacciones, resulta que los trenes no son más eficientes con el ancho que tienen. Los trenes son, como dijo alguien, que ya están interactuando, no son más eficientes al tener ese ancho. Lo que pasa es que los trenes tenían que utilizar las vías que existían, porque eso es lo más difícil, o era en ese momento lo más difícil, para ir de un punto A a un punto B. Y resulta que las vías, como les estaba contando hace un momento, muchas venían de la época del Imperio Romano. Y resulta que en el Imperio Romano, a algún ingeniero o político, no tengo ni idea quién, se le ocurrió decir que los puentes y los túneles, que son los cuellos de botella en la vía, tenían que ser del ancho de un caballo de ida y otro caballo de vuelta. Porque imagínense ustedes lo difícil que es cuando usted va pasando en un caballo por encima de un puente y se encuentra con otro de frente, tener que echar reversa. Entonces, ese ancho de los caballos y después de las carrozas hizo que el límite del ancho de las vías del tren fuera ese. Por ende, los trenes son del ancho de un caballo de ida y un caballo de vuelta. Eso, ¿por qué hace que en Colombia o en Chile o en Perú o en México hagamos los trenes del tamaño de un caballo de ida y otro caballo de vuelta? Nada distinto a que siempre se ha hecho así. No es ni porque se muevan entre las ciudades, no, simplemente porque traemos una restricción de mucho tiempo atrás, que en su tiempo tenía toda la razón de ser, e incluso cuando se empezaron a hacer los trenes tenía razón de ser, pero que no es una restricción que tengamos que mantener hoy en día. Las restricciones que traemos de antes y que no cuestionamos son nuestras principales barreras de innovación. Y el trabajo de ustedes es cambiar la forma de ver estas restricciones para quitarlas del camino. A mí me parece que los innovadores más chéveres son los niños de 7 años. Usted les dice, vamos a irnos para la casa de la abuela, y preguntan por qué. No, pues porque quiero visitar a la abuela. ¿Por qué? Porque la quiero mucho. ¿Y por qué la quiero mucho? Y después de 5 porqués o 6, uno se da cuenta que hay razones de peso para hacer o no hacer las cosas. Lo mismo pasa en su trabajo. Entonces yo los invito a que piensen qué tipo de fortalezas tienen ustedes, cómo verlas distinto, qué capacidades tienen, y
teniendo en cuenta qué es eso que usted puede hacer mejor que nadie, qué es aquello que no es necesario hacer. Aquí voy a hablarles un poquito de la cédula al 150%, que es un ejemplo en Colombia, pero estoy seguro que ustedes la tienen también en sus países. Pero a medida que yo logre identificar lo que no es necesario hacer, puedo realmente cambiar la manera en que las cosas funcionan. Hace 15 años, si yo le preguntase a cualquier persona qué se necesitaba para tener una empresa de transporte, todos hubieran dicho carros, vehículos, ¿qué va a mover? Hoy en día, de las empresas más grandes de transporte que hay en el mundo, no poseen ningún carro propio. Les estoy hablando obviamente de Uber o Didi o Lyft, cualquiera de esas empresas. Ellos no necesitaron tener carros y sin embargo son empresas de transporte, aunque legalmente hay otras discusiones al respecto. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que ustedes han puesto en el camino que evitan eso? Y eso es lo que yo quiero que en esta segunda parte piensen. La primera es, ¿qué es lo que ustedes hacen muy bien? ¿Qué es lo que han venido haciendo? ¿Y cuáles son esas fortalezas que ustedes usan? En esta segunda parte quiero que pensemos en cuáles son las restricciones que ustedes mismos se ponen. Y ya les voy a hablar a qué me refiero yo con lo de la cédula al 150. Resulta que en Colombia tenemos nuestro documento de identificación, lo llamamos la cédula, y para hacer la gran mayoría de trámites presenciales nos piden que llevemos una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. ¿Saben qué? Nadie sabe por qué. Y les digo que nadie sabe porque mi trabajo en el gobierno de Colombia tenía que ver con eso y no logramos identificar por qué en todas partes piden la cédula al 150%. Pero donde llegue uno a hacer la vuelta y no lleve la fotocopia al 150%, no se la permiten hacer. No sabemos si fue que alguien un día tenía mala vista y necesitaba pedirla agrandada para poder entenderla. Sabemos que no es un requerimiento técnico porque los sistemas no la leen. Sin embargo, casi que no hay trámite en Colombia presencial que se pueda hacer sin la cédula al 150%. Pero no hay una razón. No entendemos qué es lo que hace que se pida la cédula al 150%. Pero vaya y diga uno que hay que quitarla. No, no es posible. Si no me trae la cédula al 150%, no puedo demostrar que la persona está aquí, dijo alguien alguna vez. La cédula al 150 tampoco le demuestra eso. No, es que no la puedo poner en la carpeta que debo ponerla, pero en ninguna parte de la ley dice que tiene que ponerla en la carpeta. No importa. Yo quiero que ustedes sean conscientes que en los procesos de sus organizaciones hay cédulas al 150%. Hay cosas que le están pidiendo a sus usuarios o a sus clientes o a sus proveedores que son la cédula al 150%, que no necesitan hacer, pero que la están haciendo porque siempre se ha hecho así, porque hubo un problema en algún momento que se solucionó de esa manera. El problema no existe, pero ustedes siguen pidiendo ese tipo de comportamientos y restricciones. Identifiquen cuáles son sus cédulas al 150%, porque una vez las identifiquen, las van a poder quitar del camino. Miren que en el ciclo de vida de los ciudadanos, que es algo que yo creo que algunos de ustedes conocen, y si no, muy rápidamente les voy a decir de qué se trata. Ver el ciclo de vida del ciudadano es tener una visión de cuál es su realidad en ese momento. ¿Qué necesitan los ciudadanos cuando nacen? ¿Qué necesitan cuando están en el proceso educativo temprano? Cuando son jóvenes, cuando entran a la vida laboral, cuando se vuelven parte de una familia o cabezas de familia, cuando se vuelven adultos mayores. En cada uno de esos momentos la realidad de ellos es distinta. ¿Qué le estoy poniendo yo de trabas? Porque no entiendo su realidad. ¿Qué estoy haciendo yo en mi organización que hace que no pueda, recuerden la vista del 6 y el 9, verlo desde su punto de vista, y además le estoy poniendo restricciones que no son relevantes? Por eso, y como dice Marco Antonio, pensar fuera de la caja es supremamente importante. Y pensar fuera de la caja en un caso como estos quiere decir poder verlo desde el punto de vista de la persona y no como yo lo veo. ¿Cómo es posible? Y lo hablaba justamente en un almuerzo que tuve hace un momento, lo hablaba con alguien, me decía, a mí me parece que mi entidad promotora de salud es una maravilla porque me da las citas que necesito, porque me lleva a donde quiero. Yo le decía, yo la conozco y yo tengo la opinión completamente contraria. Conseguir una cita es dificilísimo, nunca logra uno eso. Y me dice, lo que pasa es que usted no tiene tiempo de esperar en el teléfono media hora que le contesten. No, obvio, yo no tengo media hora para sentarme en un teléfono a que me contesten para pedir una cita. Él, una persona pensionada, sí lo tiene.
Para él es una maravilla esa entidad. Para mí es una porquería esa entidad. Porque esa entidad lo está viendo desde su punto de vista. Resulta que desde su punto de vista tiene unas tareas para hacer y esas tareas implican tiempo del usuario y el usuario pensionado que tiene tiempo y que se ocupa le parece maravilloso, pero la gran cantidad de usuarios que no tenemos tiempo y que estamos en otro momento del ciclo de vida lo vemos terrible. ¿Qué hacen ustedes que haga que un usuario tenga esa sensación y el otro la otra? Si ustedes no lo entienden, pues de pronto les va muy bien dando además encuestas de satisfacción a quienes tienen tiempo para llenarlo y por dentro juran que todo va maravillosamente bien y la verdad es que quienes podrían ser sus usuarios por muchos años hacia adelante no los quieren ni ver porque no los están escuchando. Para digamos, cerrar esta parte y visto desde varias perspectivas, miren, no sean como los taxistas que creen que el usuario quiere un taxi. Ningún usuario quiere conseguir un taxi, quiere transportarse desde A a B. No sean como muchas de las universidades que creen que la gente quiere títulos y cartones para poder conseguir un trabajo. La gente quiere proyectos de vida. Si ustedes entienden sus usuarios qué quieren, les van a poder dar servicio y les van a poder dar un nivel de acercamiento que hoy en día no tienen. Pero los primeros que tienen que entender qué es lo que ellos quieren son ustedes. No es responsabilidad del usuario acomodarse a su organización. A medida que más entidades provean los servicios que ustedes proveen, menos usuarios se van a acomodar a lo que ustedes quieren. Si ustedes son capaces de acomodarse, van a tener más usuarios de aquellas organizaciones que no han logrado hacerlo. Y ahí viene la tercera parte, voy a concluir y viene ahorita la tercera parte de la transformación digital. La mayor parte de los obstáculos a la transformación no están afuera, no son la tecnología, no son ni siquiera los usuarios, vienen desde adentro. Son esos peros que ustedes han puesto, son esas cédulas al 150, son cada uno de esos elementos que hacen que la gente no quiera verlos. Es esa decisión que alguien tomó en esta entidad promotora de salud que dice pues que esperen el teléfono a que le dé la cita porque no voy a pagar más por call center y que hace que yo no quiera verlos. Mientras que a la otra persona le parece maravilloso porque está ocupado al lado del teléfono mientras lo contestan. Así que los invito a que identifiquen qué es lo que su negocio, su empresa, su entidad, su hospital no entiende de sus usuarios. Porque lo que usted no entiende de ellos es lo que le va a sacar del mercado. Porque cada uno de esos usuarios se va a ir a donde sí lo entienden. Y por eso les mostraba lo de la pandemia hace un tiempo. El supermercado de la esquina, si no tenía e-commerce, es muy poco probable que en el largo plazo sobreviva, porque muchos de los usuarios que aprendieron a comprar por internet van a seguir comprando por ahí. Ahora sí, la tercera parte, cómo usar tecnología. A mí me gusta hablar de este tema porque miren que todos somos conscientes de la importancia de la educación. Y una de las cosas que la gran mayoría de países tienen es que se han dado cuenta o son conscientes que entre más educada es su población, más desarrollo tendrá el país. Por eso la educación tiende a ser un derecho en la gran mayoría de países y es algo que debería estar al alcance de todos. Entonces, pensaría uno que con esa importancia que tiene, matricular a los niños en el colegio debería ser muy sencillo. Que los niños tengan acceso a educación debería ser muy fácil y resulta que no lo es. En muchos de nuestros países, sé que es verdad en Colombia, sé que es verdad en México, voy a suponer que es verdad en Perú también. Si alguien quiere acceder al sistema educativo, lo tiene que hacer a través de un proceso de matrícula de su hijo en la escuela correspondiente. Si alguno de ustedes me quiere corregir lo que estoy diciendo o verlo distinto, déjenmelo saber, pero estoy seguro que es el caso en muchos de nuestros países. Eso quiere decir que si un padre de familia quiere que su hijo entre en cierto colegio que es apetecido, y hay zonas donde esos colegios son más apetecidos, en muchos casos tienen que irse a hacer fila o a alistarse desde horas muy tempranas en la mañana, desde la madrugada, para asegurar un cupo. Eso no debería ser así. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes creen que es importante que eso se pueda hacer por internet. Que yo pueda matricular a mis hijos
utilizando la tecnología y entrando por internet para asegurar un cupo para que mi hijo pueda estudiar en el colegio que yo quiero. Es más, voy a cambiar la pregunta. Yo quiero que me diga quién de ustedes no está de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Porque pues estar de acuerdo es fácil. Dígame quién no está de acuerdo con que uno debería poder usar internet para matricular a los niños en el colegio que más le conviene y que es más cercano a su residencia y que tiene buena calidad. Vamos a ver si alguno de ustedes piensa que eso no está bien. Y mientras me lo cuentan, les voy a contar que yo hago esta pregunta muy seguido y la mayoría de gente se queda pensando y dice, no solo debería ser así con las matrículas, debería ser así con el acceso a la salud. Yo debería poder inscribirme al plan de salud que mejor me corresponda de manera en internet. Esa funciona exactamente igual para algo que en Colombia es un derecho, como es el derecho a la salud. Entonces, también es muy importante que pensemos ese tipo de acceso, cómo nos toca a nosotros. Pasa con la salud, pasa con la educación. Ángela nos dice cómo en el Perú, en los colegios privados, es súper fácil, pero matricular niños en el Estado es muy difícil. Y es que si nosotros queremos acabar con la desigualdad, tiene que ser tan o más fácil matricularlos en el colegio del Estado que en el colegio público, en el colegio privado. No tiene sentido que mantengamos esa desigualdad con el acceso que tenemos a tecnología. La tecnología debería ser un factor ecualizador o que iguale a las personas, no que genere mayor dificultad. Isaac nos dice cómo lo complicado es que en el Estado no hay tecnología. Yo no estoy tan seguro de eso. Y acuérdense que lo principal de esta charla es que la transformación no es un problema de tecnología. Entonces, decir que que el Estado no tenga la tecnología es de alguna manera justificar que no se transformen. Y es todo lo contrario. Necesitamos que se transformen. Entonces, si en Perú, como dice Ana Maritza, los procesos de matrícula son presenciales, creo que todos estamos de acuerdo con que deberían ser por internet. Pero ¿saben qué? Yo voy a estar en desacuerdo conmigo mismo. No deberían ser por internet. No tiene sentido que yo, para garantizarle un derecho a un niño, obligue a los padres a hacer un trámite, así sea por internet. La tecnología existe, la información la tiene el Estado para que cuando el niño cumpla, no, qué sé yo, 5 años, le llegue un mensaje a los padres que diga, su hijo tiene cupo en el colegio tal, que le queda a 10 minutos de su casa, que con base en lo que nosotros sabemos de ustedes es el colegio que mejor funciona. Si usted no está de acuerdo, haga este trámite para cambiarlo de colegio. Pero no al contrario. El Estado está en capacidad de decir eso. Y yo con Isaac voy a estar en desacuerdo porque el problema no es principalmente recursos económicos. Obviamente hay que tener recursos económicos y el Estado los puede priorizar, pero créanme que el problema principal no es de recursos económicos. Convenza usted al Ministerio de Educación en que debería prematricular a todos los niños. No, se van de espaldas. Así no se hace. Cuando usted logra cambiar eso, cambiar la mentalidad, créame que se encuentran soluciones. Si yo no he cambiado la mentalidad, pasa algo que es terrible y es que la digitalización y el uso de tecnología se vuelve usar la tecnología para mantener los procesos, algunos, en muchos casos, obsoletos que yo tenía antes, en muchos casos ineficientes. Yo no quiero que mi gobierno utilice un peso en mantener el mecanismo de matrícula de los niños de ahora. Yo quiero que gaste los recursos en hacer una matrícula proactiva donde solamente hagan trámite los que no les sirva esa matrícula que les puse. Y mi meta como gobierno debería ser que el 98% de los niños quedaran bien matriculados desde el comienzo. Y así le garantizo yo un derecho. En sus entidades, en sus negocios, se pueden hacer cosas similares. Y eso es lo que uno adora que hagan las entidades por uno.
Nada le gusta no tanto como que le ayuden a solucionar problemas cuando siente que los tiene. Si a mí me solucionan un problema sin que yo siquiera pida que me lo solucionen, adoro a esa persona o a esa entidad. Y todo lo que necesito tener es información, y créame que la tecnología ni es supremamente avanzada ni es supremamente costosa. Si yo tengo la mentalidad de querer cambiar, eso pasa. Pero si yo no tengo la mentalidad, nunca voy a pensar en la posibilidad de hacerlo. Y voy a pararme, y aquí qué pena usar a Isaac de ejemplo, en que tengo restricciones como que no tengo plata. Hay cosas que se pueden hacer con mucha menos plata de la que uno cree. Y además, cuando uno las prioriza, créame que los recursos se consiguen. Y se los digo con conocimiento de causa, habiendo trabajado en un gobierno colombiano que tampoco es que tenga mucha plata. Entonces, Isaac hace una pregunta que dice que si el problema de la brecha de tecnología entre países ricos y pobres, ¿cuál es? Miren, cuando yo tengo plata para gastar en tecnología, los errores son menos visibles. Entonces, si yo invierto en 4 proyectos y 3 fallan, tengo 1 para mostrar. Si yo como país en vías de desarrollo tengo dinero para un solo proyecto, es mejor que lo escoja bien. Y si lo escojo bien, hice exactamente lo mismo que hizo el país que invirtió en 4, pero solo sacó 1. Si yo tengo una mejor mentalidad, entiendo el problema e invierto en lo que es, doy saltos impresionantes hacia adelante. Si ustedes miran, y esto pues lo voy a usar como ilustración, los índices de servicios de gobiernos, que se llama gobierno digital en Latinoamérica, Uruguay es impresionante lo que ha ido hacia adelante. Y Uruguay no es un país rico. Sin embargo, ha hecho unos saltos que le han saltado adelante de algunos países ricos. Yo trabajo en este momento con un gobierno que tiene una cantidad importante de dinero y tengo absolutamente claro que el problema no es que tengan recursos, es tener clara la mentalidad para usar bien esos recursos. Un país desarrollado con la mentalidad adecuada y con recursos salta mucho más rápido que los que no. Entonces yo los invito a que nos quitemos de la cabeza que somos pobres. Porque es cierto, somos países con recursos limitados, pero el recurso más importante aquí es pensar diferente y ser eficiente en lo que invertimos. Y eso no necesita tantos recursos. Si nos ponemos a disparar izquierda a derecha y a ver cómo le metemos inteligencia artificial a todo, o cómo le metemos blockchain a todo lo que hay que hacer, etcétera, no vamos a hacer mucho. Pero si entendemos que yo puedo dar mejores servicios y que a veces soluciones muy sencillas hacen la diferencia, vamos a hacer de verdad la diferencia para los pacientes. Entonces, y estoy mirando aquí lo que nos dice Débora, que habla de lo importante que son los datos y cómo nadie se preocupa por ella. Ustedes no tienen idea cuán importante es que en sus organizaciones se preocupen por la información y los datos. Si ustedes son capaces de recopilar información y conocer a su usuario, van a estar mucho más adelante que muchos otros. Este es un ejemplo que seguramente conocen, pero, hombre, Google hace mucho dinero porque nos conoce muy bien y sabe qué publicidad mostrarnos. Y eso se hace a través de información, no más. La tecnología existe, la tecnología no es tan costosa, pero si nosotros seguimos recopilando información insuficiente, inválida, si nosotros no empezamos, y aquí voy de nuevo a lo que pregunta Débora, si por dónde empiezo el cambio, es por conocer a ese usuario. ¿Cómo hago yo para cambiar de mentalidad y no ver al usuario como un paciente, sino como una persona, conociendo más de la persona? Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo, si yo no pienso en una pareja como un ser humano que tiene preocupaciones, dolores, intereses, aspiraciones, sueños, sino solamente pienso en ella como la mujer que me gusta y que quiero sacar a mostrar en la calle, la relación no va para ninguna parte. No es diferente en otras relaciones entre personas o entre personas y entidades. ¿Por qué creen ustedes que a muchos de los profesionales en homeopatía, y aquí no quiero entrar en un área que no es tan mía, pero de todas maneras que está muy bien documentada, les va tan bien? Porque conocen al paciente, porque se dan el lujo también o el gusto de hablar con ellos y entender qué es lo que les duele. Y es cierto que si yo no tengo tiempo como doctor para hacer eso en una cita corta, mis sistemas y mi información sí me permiten hacerlo. Y eso es transformación digital.
Si ustedes creen que la única forma de conocer al paciente es en los puntos de contacto con él, tenemos un problema. Porque los puntos de contacto están orientados a cierto tipo de atención. Yo quiero saber si la señora, para que yo la pueda atender, tuvo que meterse 3 horas en transporte público. O si tuvo un problema gravísimo ayer en la casa que hizo que esté como la estoy percibiendo. Conocer al usuario es lo que necesitamos hacer. Y la tecnología nos ayuda a hacer que eso pase. Entonces yo los quiero invitar, y ya para cerrar y que empecemos a hablar un poco más, a que hagan varios análisis. El primero es identificar cuál es su fortaleza. ¿Qué es eso que ustedes pueden hacer maravillosamente bien? Y esa fortaleza aplicarla en lo que su usuario necesita. No en lo que ustedes quieren, en lo que su usuario necesita. Conozcan a su usuario y hagan que su fortaleza se vuelva la principal manera de enamorarlo, que sea la propuesta de valor hacia su usuario. Si ustedes logran hacer eso, no los va a soltar nunca. Segundo, ¿qué desea su usuario? Si usted tiene una fortaleza que va alineada con lo que ese usuario desea, usted va en el camino adecuado. Si usted logra entender al usuario y entender lo que usted hace bien, para ir un poco a lo que nos pregunta Isaac, va a poder encontrar cuál es la decisión en tecnología o en inversión de recursos que usted necesita hacer. Porque es mucho más fácil enfocarse. Es mucho más fácil entender hacia dónde ir. Como bien dice un dicho, si usted no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. Y eso es cierto en tecnología también. Si usted no sabe para qué quiere usar la tecnología, cualquier vendedor de tecnología con buenas capacidades le vende algo que usted no necesita, y a todos les ha pasado. Y no podemos darnos ese lujo porque tenemos pocos recursos. Y ¿saben qué es lo último y la idea con los que lo quiero dejar? Que es una de esas frutas maduras que pueden aplicar inmediatamente. Miren en sus entidades, en sus procesos, cuál es su cédula al 150. ¿Qué es eso que ustedes obligan al usuario o a sus trabajadores o a sus médicos o a cualquier persona a hacer que de verdad no es necesario? Cuando ustedes quitan eso del camino, las cosas fluyen de mejor manera y la tecnología ahí sí se puede volver un habilitador para dar mejores servicios. Pero mientras ustedes no cambien la manera de pensar y mientras no cambien la manera de hacer las cosas, la tecnología lo único que va a hacer es digitalizar los problemas que tienen hoy en día. Muchas gracias. Eso es lo que yo les quería, con los que los quería introducir al tema de transformación digital, en este caso en el área de salud. Déjenme saber si hay preguntas. Sandra, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, los comentarios te los iba poniendo, si te parece. Voy a hablar de los pasos y al final hacemos una sesión grande de preguntas de lo que haya quedado por resolver con todos. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, muy bien. Creo que la pregunta es entonces, y quiero por favor que me confirmen si están viendo mi pantalla. La pregunta es, gracias. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué sigue? ¿Cierto? Después de escuchar a Carlos, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, creo que la primera parte del taller nos lleva a reflexionar, a analizar y pensar, bueno, por dónde y cómo adelantamos este proceso de transformación digital en salud. Aquí quiero y voy a mencionar algunos aspectos para al final hablar de qué modelos podemos usar. El sector salud es un sector que se ha desarrollado fuertemente en innovación y en nuevas formas de atender, en nuevos medicamentos, en nuevos conocimiento aplicado, nuevas técnicas quirúrgicas, pero no hemos sido tan potentes y no hemos sido tan, no sé, avanzados o tener un desarrollo tan avanzado como otros sectores para poder aprovechar la parte digital o digamos toda la parte de compartir información, empecemos por allí, para poder obtener mejores resultados para nuestros pacientes. Yo siempre cuando arranco estos temas y les hablo con las instituciones para decirles cuáles son esos pasos que podemos dar, les digo, mire, lo primero que hay que pensar es que en salud
nos vemos mucho solo hacia adentro, o sea, hacia el mismo sector salud. Cuando uno sale y mira a otros sectores, y pregúntense ustedes algo, ustedes pueden hoy con una tarjeta de un banco de ahorros, de una cuenta de ahorros o una cuenta corriente de un banco de Perú, viajar a cualquier lugar del mundo, a Rusia, supongamos, y sacar dinero. Claro, siempre y cuando ustedes tengan el dinero en su cuenta. Ustedes no tienen que ir con una carpeta llena de fotocopias donde está la comprobación de que ustedes tienen esa cuenta y de que sí son ustedes, o no les piden su cédula, su DNI ampliado en una fotocopia al 150% en Rusia para poderles entregar el dinero. Si la información de la cuenta personal, de cuántos soles tienen ustedes en su cuenta, es información o es un dato sensible y se puede compartir entre los diferentes bancos, ahí hay interoperabilidad, porque nosotros no hemos podido hacerlo aún en salud. Yo creo que más que llover sobre mojado y decir es que no hemos podido, es que no tenemos y demás, el objetivo es que pensemos cuáles son los caminos que debemos recorrer, porque los que estamos aquí hoy, los que han persistido hasta esta hora de esta jornada, de estos 2 días de seminario, seguramente es porque quieren saber más cómo logramos hacer realidad eso, de la telemedicina, de la teleconsulta, de la atención centrada o del paciente que puede ser evaluado por profesionales de salud desde diferentes lugares del país, no necesariamente en el mismo sitio donde él esté, el paciente que podemos ver desde su casa. Hablamos mucho del paciente empoderado en la sesión del día de ayer y cómo las tecnologías ayudan a eso, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque en la primera parte de este taller lo mencionaba Isaac, lo mencionaba Carlos, hay recursos limitados. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar por dónde ir en ese camino? Y voy a hablar aquí de 3 elementos. El primero tiene que ver con habilidades, con alfabetización, con conocer un poco más del tema digital. Claro, hay que tener claro cuáles son esas fortalezas que hago yo bien como institución, cuáles son esos elementos en los que yo puedo intervenir, cuáles son esos elementos que puedo transformar sin hacer necesariamente inversiones gigantes en tecnología, pero finalmente también hay que comprender mejor qué es lo que nuestro usuario, nuestro paciente quiere y qué tanto nosotros somos capaces, lo mencionaba otro participante, de pensar por fuera de la caja. Ahí hay muchos análisis y creo que últimamente en todos los eventos donde hemos participado como conferencistas y demás, siempre el tema de las competencias que necesitamos desarrollar desde el sector salud para poder avanzar más en los temas de transformación digital. Claro, hay unas competencias, si uno lo ve, hoy por ejemplo en una de las charlas hablaban de personas que hacen analítica, data, científicos de datos. Estamos hablando que hoy en nuestras organizaciones, en muchas de las grandes clínicas de América Latina, empieza a haber un rol importante que es el jefe de informática médica o sí, el Chief Medical Information Officer, que ayuda a hacer la interacción entre esos procesos de la información, cómo hacemos la transformación. Bueno, hay diferentes caminos. Yo creo que en el tema, y un primer mensaje que les dejo, en el tema de competencias, necesitamos poder empezar a abrir la mente y además de saber no solo cómo entro, uso un computador, cómo comparto una pantalla, temas como por ejemplo el análisis de información, el trabajo en contextos cambiantes. Nosotros en salud hemos siempre hecho las cosas. Ese es el reto que Carlos nos pone. No lo veamos así, pero así lo hemos visto en que el paciente viene a nosotros. Yo soy el médico, soy el profesional de salud y gira en torno a mí la atención. Claro, en el discurso hablamos de atención centrada en el paciente, pero llevar y cambiar el modelo de prestación de servicios para que el equipo de salud gire en torno al paciente es todo un desafío. Miren que no estoy hablando todavía de nada de tecnología, estoy hablando de entender que no es que el paciente tenga que venir 6 veces a mi centro porque es un paciente oncológico, entonces viene un día para que lo vea el oncólogo, viene otro día para que lo vea el psicólogo y a los 3 días vuelve para que le tomen la biopsia o la placa. La pregunta es, ¿por qué no podemos hacer eso en un solo día?
eso sería pensar en hacer un contexto diferente del modelo de atención. Y además, si yo hablo de trabajo en contextos cambiantes, pues creo que ahí el mejor ejemplo es, tuvimos que aprender a trabajar en teletrabajo. Algunos ya veníamos haciendo ejercicios de teletrabajo, pero definitivamente la pandemia nos tiene en este proceso y ha sido también un aprendizaje, pero esa capacidad de adaptarse desde las competencias para la gente de salud es algo que tenemos que trabajar. El tema de crear contenido, generar información, comunicar, todo el tema de comunicación se vuelve muy importante. Y ahí obviamente hay un sinfín de competencias, no voy a hablar, solo quería mencionar en estas para decirles, mire, el tema digital implica, sí, pensar por fuera de la caja. La pregunta es, ¿cómo hago? Alguien me dictó clases y un alumno me decía, profe, entonces, ¿dónde está la caja y cómo hago para pensar por fuera de la caja? Yo le decía, pues la caja está aquí, la pregunta es cómo podemos ponerle otras lógicas a lo que hemos venido haciendo tanto tiempo. Los pacientes, y creo que ese mensaje que nos daba Carlos, creo que era el punto 2 o 3, ya no recuerdo cuál era, porque ya me están entrando preguntas, gracias, de qué es lo que quieren los usuarios. Miren que José Solís Padilla de Clínica Mayo nos decía cómo están ellos trabajando con los pacientes, diseñando los procesos junto con los pacientes. O sea, el proceso de transformación que están adelantando no es desde el escritorio del gerente, del directorio, de la clínica, de los médicos solamente, sino es involucremos a los pacientes para entender los pacientes que quieren, porque es que hoy los pacientes, si no piénsenlo ustedes, buscan información, y buscan en Google y básicamente puede que lo primero que ahí les aparezca, le creen lo que ven en una red social, en un Facebook, lo que dice el vecino, la recomendación, esos procesos desde los pacientes cada vez más informados, que no necesariamente estar más informado es estar mejor informado, pero es una realidad, se vuelve para nosotros desde el sector salud muy, muy importante. Entender que tenemos que prepararnos para eso y entender cómo facilitamos esas competencias para los pacientes. El mensaje que quiero dejarles cuando hablamos de los pasos es entender que aquí hay un proceso de desaprender, de volver a aprender o de pensar por fuera de la caja. Allí eso daría para totalmente todo un día de otro evento relacionado con competencias, con asumir los procesos de diseño de nuevos productos, de rediseñar, de reingeniería. Pero finalmente el primer mensaje es sí, llamémoslo transformación, reconversión, como queramos, pero irnos hacia lo digital implica entender qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos ahí, parece un lastre, la cédula al 150%, y qué es lo que el usuario necesita y quiere, pero sobre todo desde la perspectiva de, si no lo podemos identificar, ¿cómo consigo yo habilidades? ¿Cómo fomento habilidades en mis equipos para que eso pase? ¿O cómo me acompaño de otros para que me ayuden a identificarlo? Bueno, ahora más adelante voy con tu pregunta, Débora, sobre el tema de adulto mayor. Lo vemos ahora más adelante, al final lo prometo. ¿Qué pasa? Nos llega en salud entonces una información diciendo, no, el sector salud está muy atrasado, no nos hemos transformado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, pues tecnología, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es sí, y empezamos a ver cosas muy interesantes, como lo que hemos visto en este evento, en temas como, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para mejorar, vieron la conferencia de S4L, cómo están usando inteligencia artificial para mejorar la calidad de los registros de la historia clínica y por lo tanto poder allí tener una mejor data, o si hablamos de Internet de las cosas, el hospital digital, el hospital de Cuyana que nos hablaba Rolando Liendo, cloud computing que nos habló Microsoft hoy, analítica, entonces uno dice, listo, sí, yo quiero usar esas herramientas. Segundo mensaje, no es un problema inicialmente de herramientas. Ustedes pueden tener el mejor Rolls Royce o el mejor, haciendo la analogía, parqueado en la puerta de su clínica, haciendo la analogía de cualquier software para manejar su clínica, y pueden no estar, y pueden no ser realmente una institución que está orientada al usuario con un enfoque digital. Cuando uno dice, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? Les digo, bueno, aquí creo que las discusiones de estos días de evento nos han llevado a ver que desde la parte
del médico, desde la parte clínica. Lo hablaba hoy la doctora Flor de María Phillips cuando conversaba sobre el tema de Value-Based Healthcare y por dónde podemos arrancar esos procesos de transformación, de valor, porque otra discusión grande en este evento ha sido las tecnologías y la transformación tiene sentido si lo que hagamos genera valor. Y el valor está relacionado con el beneficio, con eso que Carlos Rosso mencionaba ahora de cómo somos capaces de solucionarle problemas al paciente sin que él ni siquiera nos lo esté pidiendo. De pronto problemas que él ni ha visto, pero que le van a facilitar ese journey, ese pasar por nuestra institución. Y los médicos son fundamentales. Claro, la pregunta es cómo hacemos, no sé si recuerdan, estoy aquí recapitulando todas las conferencias, la de Carlos Pardela del Sevier y el doctor, se me olvida el nombre de con quién estuvo Carlos, pero él mencionaba también la velocidad en que se está generando conocimiento en el mundo, no solo por la pandemia, ahora, lo mencionó también el doctor Guerreros hoy, medicina basada en la evidencia, en las lógicas anteriores o en la lógica hoy de esta aceleración de información. Entonces, aquí el tercer mensaje es, claro, es muy importante el enfoque centrado en el paciente, pero necesitamos poder hacer un trabajo muy fuerte sobre las competencias y las habilidades y cómo involucramos a los médicos. Finalmente, el camino de lo digital incluye, obviamente, lo que el paciente necesita, pero otro de nuestros clientes de los procesos son los médicos. Ustedes vieron que lo mencionó el gerente del hospital de Quito en uno de los paneles. Lo dijo Alejandro Mauro en otro panel. La tecnología tiene sentido y la transformación tiene sentido si lo que hacemos aporta valor y nos facilita la vida, no solo por una moda de decir es que yo ahora hago en una tableta, porque alguien decía, no, pero es que los médicos no adoptan fácilmente las tecnologías, son adultos mayores, aquí hay preguntas sobre el tema, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que poder evidenciar que eso va a facilitar los flujos de trabajo, eso va a resolver un problema para el usuario, para el médico, para la mejor toma de la decisión clínica. Y entonces estos temas de transformación digital tienen sentido. Me encontré en redes sociales esta semana, esta es una infografía hecha por un partner de Philips, lo traje tal cual porque me pareció muy interesante, que habla de, venga, la transformación digital en 10 etapas. Esta es una forma interesante de verlo. Claro, todos estamos pensando historia clínica, ¿no? Es que si yo tengo historia clínica electrónica, si tengo un GIS, si tengo un software de historia clínica, entonces soy capaz estoy transformándome. Bueno, según esta infografía es uno de 10 pasos. No voy a mencionar todos los 10 pasos, pero quiero dejarles la inquietud frente a, miren que se trata finalmente de no saltarse o de tener una ruta lógica. Esta puede ser una. Yo les voy a mostrar a continuación otras rutas que existen, que en el mundo desde salud se están aplicando a estos procesos de transformación digital. ¿Cuál es la mejor ruta? Me dicen a mí, yo les digo, miren, depende. Yo creo que esto es como todo. ¿Cuál es la mejor? A la analogía que hacía Carlos Rosso ahora del tema de conseguir pareja y demás. ¿Cuál es la pareja que usted me recomienda? ¿Cuál es la mejor? No, pues finalmente podrá ser entre la que usted se enamora y la que usted considera que más le conviene. Pero en esa lógica hay diferentes modelos también de madurez o de analizar qué tan digital es la organización. Lo que les vamos a mostrar ahora y los que vamos a compartir con ustedes son una propuesta que está fundamentada en una organización internacional que se ha vuelto un referente en el tema de transformación digital en salud. HIMSS es una empresa americana, una organización americana que nació con la finalidad de darle un apoyo a los procesos de transformación digital. ¿Para qué? Para ayudarle a la industria, a ese sector de tecnología, a que viera cuáles son esas necesidades, que pudiera anticiparse, pero con la lógica de la atención de las personas. En salud siempre hemos dicho, yo lo repito también, que somos pues diferentes, no es igual a los otros sectores, porque es que aquí realmente preservamos vidas y pues eso tiene obviamente un tema intrínseco muy importante, pero finalmente tenemos que interactuar con otros sectores allá, donde están los científicos de datos, como el señor que estuvo hoy de S4L, o donde están las personas de experiencia, como puede ser, por ejemplo, Carlos Rosso, que está, no tiene que ver con salud, pero está en temas digitales en otros sectores. Y el HIMSS nace para sumar
y ser como un interlocutor entre el sector de la salud y el sector de las tecnologías, para ayudar a definir lineamientos y directrices que permitan tener una hoja de ruta de qué hacer en la transformación digital. Nace en los Estados Unidos en una organización sin ánimo de lucro, tiene dos grandes áreas, entonces aquí tiene dos grandes áreas, una que es HIMSS en la parte de eventos, de capacitaciones, de todo ese movimiento de poner el tema de transformación digital en la agenda. Y tiene otra área que se llama HIMSS Analytics, que es que ha sido el encargado de generar estándares, criterios para decir, qué tan digital es un hospital según estos criterios. Hay algunos otros modelos en el mundo. Nosotros desde RIA venimos trabajando con HIMSS Analytics, que viene siendo, la analogía es esta. HIMSS es a la transformación digital en salud lo que Joint Commission es a la calidad en salud. Es decir, es un referente con estándares, con un modelo que uno puede seguir y que finalmente, pues hay varios modelos, así como si yo hablo de calidad en salud, puedo hablar de Joint Commission, de Acreditación Canadá, que lo vimos ayer, o podemos hablar del modelo colombiano con Icontech. Pues de la misma forma en modelos de madurez digital no hay tantos, pero esta es una alternativa. Ya les voy a decir qué me parece interesante de esta alternativa. Bueno, siempre sale esta pregunta y es si estos modelos de madurez digital y estos estándares y estos criterios se complementan. ¿Cómo se complementan con las instituciones acreditadas? Por ejemplo, que son Joint Commission. En Perú es el país de América Latina que más instituciones de nivel superior acreditadas por Joint Commission tiene. Y uno dice, bueno, ¿y entonces esto cómo juega? Siempre les digo, mire, HIMSS es hacerle como un zoom, como ver a profundidad esos requisitos del mejoramiento de la gerencia y la gestión de la información y esos procesos de adopción de la transformación digital. Si HIMSS es, digamos, el máximo estándar, ¿qué puede haber en el proceso antes de? Hay modelos, los tres bueno, HIMSS es uno de ellos, los otros dos son modelos que el mismo HIMSS, aunque han salido y se han desarrollado desde la misma lógica de HIMSS. ¿Por qué? Porque pues si HIMSS significa modelos superiores en el tema de transformación digital, pues cómo podemos ir avanzando poco a poco. En la conversación de hoy van ustedes a ver en las diapositivas unos links que vamos a ir compartiendo ahora después de que haga yo la presentación, mientras contestamos las preguntas que nos están llegando. Y los vamos a compartir aquí en el chat. Van a estar incluidos en el ebook que vamos a entregar del evento, pero son links donde ustedes van a poder hacer varias cosas. Primero, en varios de esos links van a poder hacer una autoevaluación. Es decir, van a poder tomar esos links y sentarse y aplicar una autoevaluación de cómo está su clínica, de cómo está su hospital en los temas de madurez digital, sin ningún costo. Entonces, hay unos recursos que son sin costo, ya se los voy a explicar cada uno de ellos y demás. Y también van a recibir otros links que llevan a información del modelo HIMSS, como es un modelo de nivel superior, ese es un modelo que tiene un proceso. El proceso no solo parte de autoevaluación, que se hacen autoevaluaciones online, pero ya cuando estamos hablando de modelos de madurez certificados por un externo, pues debe haber una visita, un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos y poder exhibir o hacerse a un certificado, así como cuando se certifica en Joint Commission, certificarse en alguno de estos modelos. Más importante que la certificación es que estos modelos dan una hoja de ruta para que la organización diga, primero cumplo esto, después cumplo esto, después cumplo esto. A mí me parecen fabulosos porque nos dan orden mental, porque nos ayudan a hacer presupuestos, porque nos ayudan a decir, venga, ¿por dónde vamos? Porque hoy por hoy, lo han mencionado en los diferentes espacios, pues pueden llegar muchas ideas de tecnologías para implementar. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué hacemos primero? ¿Confirmamos datos con un robot? Perdón, confirmamos citas y asignamos citas con un robot? ¿O será que cambiamos el software de historia clínica? ¿O será que mejor nos metemos ya a ponerle dispositivos a los pacientes y monitorearlos remotamente? ¿O será que colocamos tablets y equipos a pie de cama para hacerle trazabilidad a los medicamentos con códigos de barras?
todas las tecnologías son importantes. Y uno dice, wow, sí, yo la necesito, yo la quiero para mi institución. Pero en la vida real no podemos hacerlo de esa forma porque los recursos son limitados. Entonces, para poder tener un orden y poder saber cómo enfoco los recursos, partiendo de lo que nos decía Carlos Rosso ahora, de cuál es mi cédula al 150%, qué es lo que voy a solucionar y cómo lo voy a hacer, estos modelos pueden ser una buena alternativa. El primero de ellos es el índice de madurez digital. El índice de madurez digital es un dato que se obtiene luego de diligenciar una evaluación en línea. Este modelo fue creado por una firma de consultoría brasilera que se llama Folks. Folks es el delegado para América Latina y Brasil de HIMSS en los procesos de transformación digital. Entonces, Folks, que es aliada además de nosotros como compañía, Folks armó un índice para decirle que las instituciones puedan evaluarse sin costo en español, además está en español este recurso, y poder decir qué tan avanzado estamos en ese proceso de madurez digital. Cuando arranca uno o empieza la institución a hacer esa autoevaluación en línea, empieza a darse cuenta que en cada pregunta, o sea, me preguntan algo y la institución como de que dice, oh, sí, ya veo que es importante. Empieza a dar esa hoja de ruta, vuelvo y repito esa línea. ¿Qué dimensiones y qué dominios están en ese índice de madurez digital? Nos van a hablar de la adopción de la tecnología, qué aplicaciones, qué software, qué se tiene, qué infraestructura y arquitectura. Mire que está muy dado sobre un eje en tecnología, pero ya viene otras capas como otros ejes que están relacionados con gobernanza de datos, que también hemos hablado mucho en este evento del tema, con qué se hace con la data, para qué se usa, y también qué cultura y qué avances hay en relación con ese proceso digital. No necesariamente tener historia clínica significa que uno tenga un alto nivel de índice o de calificación en el índice de madurez digital. O sea, no queremos en lo absoluto decir que la tecnología es un habilitador. La tecnología es algo que nos permite, pero tener el Rolls Royce ahí parqueado, vuelvo a mi analogía, no significa que seamos capaces de ganarnos la carrera de Fórmula 1 que queremos correr. De pronto tengo el carro equivocado para lo que quiero hacer. Bueno, en fin, no vuelvo y repito lo que ya vimos en el primer espacio con Carlos. Entonces, recurso número 1, en español, el índice de madurez digital. Después de que la información que ustedes diligencien ahí es confidencial, se usa solamente por Folks para sacar un informe de comparativo en América Latina de cómo están las instituciones. ¿Qué van a recibir ustedes? Un correo diciéndoles su calificación fue de tanto sobre 100, tantos puntos, y ¿dónde está el beneficio? En que en la medida en que ustedes van haciendo la evaluación digitalmente, van accediendo a preguntas en estos temas que nos ayudan a orientar, ¿cierto?, hacia dónde vamos en el tema digital. Aquí está la página, ahí está el código QR. En la página de Folks van a encontrar 2 índices, este y uno sobre el avance en telemedicina, porque han hecho también una encuesta para identificar qué tan avanzadas están las instituciones en los temas de telemedicina. Vuelvo y les repito, son indicativos, pero son una forma interesante para arrancar y decir, venga, ¿cómo podemos saber en qué punto estamos nosotros? Segundo recurso, hay una versión un poco más avanzada de estos índices que ya hablamos, que es hecha por el mismo HIMSS. Está disponible en la página de HIMSS Analytics y mide qué tanto la organización ha avanzado en 4 ejes, parecidos al anterior, pero no exactamente igual, son índices diferentes. Este mide el tema de gobernanza y toda la parte de recurso humano, mide interoperabilidad, mide el enfoque que hay sobre las personas y la salud, y digamos el empoderamiento del uso de las tecnologías y qué tan digitales son las instituciones y su proceso de transformación con un enfoque a las personas
para el tema del autocuidado y no es del autocuidado, del empoderamiento. Y el otro eje está fundamentado en qué hacemos con los datos. Estamos usando los datos, la analítica predictiva y demás. Finalmente, cada índice le da énfasis a lo que quiere evaluar. Este índice, esta evaluación también se hace en línea, es gratuita. Está recién, habrá unas 2 semanas socializada por parte de HIMSS y lo único pues es que está totalmente en inglés. Entonces ahí lo importante y la sugerencia que les hago es asegurarse del entendimiento que hay de los diferentes términos que se usan en relación con lo que se está evaluando. Cuando lo hacemos en español, a veces no es el mismo el español de la definición de los términos desde el enfoque de Colombia, de Perú y demás, pues aquí también puede haber algo de sesgo en ese sentido, pero es un buen elemento. Hacer este índice, se recibe además un informe básico muy gráfico donde HIMSS le dice su institución está en tal nivel de avance y usted puede acceder a un acompañamiento, un assessment virtual, no hablemos de una asesoría, pero sí de una interacción con un experto de HIMSS para que le ayude a explicar por qué usted obtuvo esos datos y direccionar. Entonces miren que aquí hay un segundo recurso que puede ayudar a dar pasos en los temas de transformación digital. Hasta aquí los recursos digamos que no tienen ningún costo. El gran modelo es ya la evaluación completa con modelos de talla internacional, que es el que se hace con los modelos de madurez de HIMSS. Voy a hablar entonces ahora de ese tercer. HIMSS tiene 7 modelos, es decir, 7 modelos sobre los cuales tiene una serie de estándares que permiten que las organizaciones evalúen y definan y analicen qué tan avanzados están. Estos modelos son modelos certificables y, y directamente por HIMSS. Entonces, hay un modelo para mirar la capacidad de la organización en el desarrollo de los temas de data y analítica. El AMAM es un modelo que funciona muy bien, por ejemplo, para aseguradoras, para organizaciones de gobierno que manejan volúmenes de datos en salud. Allí, entonces hay una forma para decir, venga, ¿cómo puedo yo compararme? Claro, me está mirando transformación de mi organización para uso de la data. Hay otro modelo que es el CCMM, que es el modelo de continuidad del cuidado. Es un modelo que funciona muy bien y se aplica para cuando tenemos varias instituciones de salud que se comunican entre sí en la atención de un paciente y es una red integrada. Está ese modelo, evalúa cómo son esos flujos y qué pasa, cómo es capaz desde el concepto de lo digital identificar la coordinación del cuidado desde los flujos de información, un poco lo que nos hablaba hoy Microsoft sobre el tema. Entonces ahí tenemos un segundo modelo. El modelo DIAM es un modelo para evaluar avances en la adopción de los procesos de digitalización en hospitales, clínicas, en centros de diagnóstico de las imágenes. Miren que esa ha sido también otra discusión. La información no puede estar fragmentada, necesitamos poder saber qué pasa con ella y bueno, DIAM evalúa esa parte de imágenes diagnósticas. El MRAM es el modelo que evalúa qué hacemos con los registros electrónicos y qué pasa con la historia, más allá de la historia clínica, con todos los registros en la trazabilidad de lo que hemos hecho con el paciente. Tenemos 2 modelos MRAM, el MRAM hospitalario, es el que es solito, y el ONRAM, que es el de outpatient, es para instituciones que son de enfoque ambulatorio. El INFRAM es un modelo que evalúa la infraestructura, ese sí es como para la gente de las áreas de sistemas de TI, para evaluar, venga, qué tan acertado ha sido ese proceso de adopción de tecnología para que usted pueda hacer el soporte de todo el desarrollo de transformación digital. Y el último modelo que se ha armado y se ha obtenido es el del Healthcare Supply Information, que habla de cómo están esos flujos de información desde la lógica de la misma cadena de abastecimiento y la articulación en proveerle a los procesos misionales de salud la información que se necesita. ¿Cuáles son los modelos en español? Porque estos están en inglés todos. En español está disponible el modelo de MRAM, es decir, ustedes pueden optar por evaluarse internacionalmente con HIMSS en el modelo de MRAM, que lo van a conseguir
traducido oficialmente por HIMSS al español, y también el ONRAM son los dos que están disponibles en español. Los minutos que nos quedan para darle chance a tener un poco de interacción, las preguntas. Este es el mapa de qué países tienen adopción de modelos MRAM. Perú aparece en gris, significa que está todo por hacer, pero en América Latina en general, Colombia tiene un poco más de desarrollo en instituciones que están trabajando, tiene de hecho una institución certificada únicamente, ya certificada con los galardones máximos que pueden exhibir el certificado, porque esto es un proceso de madurez, de transformación. Cualquiera, o sea, que quieren ver más información, saber quiénes son esas instituciones que están, cuáles son, ahí les dejo el link en HIMSS Analytics, encuentran toda esta información. Perdónenme. Y finalmente, la pregunta es, bueno, ¿y qué camino, cierto? ¿Cuál es el camino? Creo, y mientras voy invitando a Carlos Rosso a que se nos una aquí a la discusión, yo creo que el camino es el camino que decidamos adelantar, siempre y cuando que decidamos que vamos por ese camino y diseñemos un camino. Claro, un camino que debería ser decidido con la lógica que vimos al inicio de este espacio, pero que debería ser uno con un nivel de certeza para decir de esta forma lo voy a hacer. No sé, en varias de las discusiones también un speaker decía que es como cuando uno va a tomar un bus o una combi, pues cualquier camino, si voy a cualquier sitio, cualquier bus, cualquier combi me sirve. Entonces, la idea de los modelos que les acabo de mostrar es dejarles información de cómo pueden y por dónde podrían ustedes adelantar alguno de estos procesos, pero siempre pensando en la lógica que Carlos nos mencionaba. Voy a ir a las preguntas y a los comentarios. Carlos, no sé si quieres decir algo más frente a lo que estaba yo planteando de los modelos, mientras voy haciendo las preguntas aquí, leyéndolas. No, tal vez una sola cosa que creo que es muy importante, y es, miren, si realmente quieren hacer transformación digital, háganse la tarea de hacerlo en los procesos centrales de la organización. A veces uno se echa el cuento de que lo voy a hacer en los procesos externos o los procesos menos importantes para aprender de qué se trata, y realmente si él no quiere cambiar la forma en que está viendo las cosas, tiene que partir de tomar el riesgo de cambiar lo que de verdad hace su organización. Pues es muy fácil cambiar la nómina, digamos, eso está inventado. Lo que es difícil es cambiar cómo atiende a los pacientes. Y si no quieren tomar ese riesgo, seguramente les va a dar muy duro hacer transformación. Pero vayamos a las preguntas. Bueno, aquí hay un comentario que hace Carlos González. Carlos está en Panamá y habla de que un gran desafío tiene que ver con cómo incorporar estos temas de informática en salud, de digitalización y demás en los currículos de las carreras de salud en el pregrado, cómo incorporarlos, es decir, cómo lograr cerrar esas brechas en el tema de habilidades y competencias que mencionaba yo para pues poder hacer un salto más rápido. ¿Tú qué opinas de eso, Carlos? Yo creo que ahí hay dos cosas. Una es, no todo el mundo tiene que saber de tecnología. Y esa es una falacia que tenemos que aprender a manejar. Yo no tengo que saber cómo arreglar el motor de un carro para poder usar un carro de manera eficiente. Entonces, hay habilidades que tenemos que desarrollar. Las principales habilidades, y Sandra lo mencionó, tienen que ver con alfabetización digital, perderle el miedo a la tecnología, perderle el miedo a que me va a quitar el puesto, que me va a reemplazar, tener que darle a las personas un entendimiento de que la tecnología trabaja con ellos, pero sobre todo darle habilidades para que la utilicen y no le tengan miedo. Otra cosa es que necesitamos también que haya más tecnología alineada y que se apropie realmente, que sea válida en nuestra realidad. Eso es muy importante, pero yo creo que tenemos que alejarnos un poco de creer que todo el mundo tiene que poder, como decimos en las áreas de desarrollo, echar código. No, echar código no es para todo el mundo y no lo va a tener que aprender todo el mundo. Es importante que aprendamos que la tecnología funciona con nosotros, y en otras charlas yo digo, aquí es más difícil porque no los veo, pero yo le pregunto a la gente, ¿quién está usando tecnología en este momento?
y los que tienen celular dicen, uy, yo, qué pena, me vio usando el celular o el computador. No, la silla en la que están sentados son tecnología, es tecnología que ayuda a que usted tenga una tarea más fácil en sentarse a ver esto. Lo que pasa es que es tecnología que ya apropiamos. La ropa que usted usa es tecnología, lo que pasa es que la tiene apropiada desde muy pequeño. Lo que tenemos que poder hacer es que en esas carreras y en toda la preparación del personal apropiemos la tecnología más temprano para que sea mucho más fácil usarla después. Entonces hay que encontrar ese balance porque de nada sirve tener grandes desarrolladores si no entienden cómo atender bien a un paciente o a un usuario. Y esa es una habilidad también importante tener al tiempo. Ok, sí, de acuerdo, muchas gracias. Hay una, en varios de los espacios también se habló, aquí recogiendo un poco la conversación que tienen, que se ha tenido en el chat entre varios de los participantes, tiene que ver con cómo lograr dar esos pasos, es decir, y lo han preguntado en varios pasos, ¿quién debería dar estos pasos? ¿Quién debería liderar estos procesos? Y ya para el cierre, finalmente, en tu experiencia, Carlos, y también un poco complementando de lo que yo he visto en salud, ¿quiénes deberían abanderar esto en las instituciones? Esa es una discusión larga, porque no solo, digamos, no solo se da en salud, no solo se da en cada institución, hay varias áreas que tienen valor aquí. Yo creo que el área que más la debería abanderar es la que esté más cerca al usuario. ¿Por qué? Porque es la que realmente conoce o está en capacidad de conocer los dolores. Lo que pasa es que muchas veces se abandona esa responsabilidad, se le da al de tecnología, que normalmente está muy lejos del usuario. Y entonces el de tecnología habla de unas tecnologías que pueden hacer maravillas, pero que no tienen nada que ver con el dolor del usuario. Este abanderamiento debería venir realmente en dos direcciones. Desde más arriba, o sea, la cabeza de la organización tiene que tener clara que se necesita hacer transformación digital y quienes conocen al usuario deberían traer los insumos necesarios o los inputs necesarios para hacer que eso pase. Y tecnología debería poder dar una solución que haga realidad esa solución a los deseos del usuario. En resumen, el liderazgo tiene que venir de arriba y de frente, llamándolo de alguna manera, pero quienes están atrás tienen que participar y por eso la transformación es multicultural, multiorganizacional, multidepartamental, porque si la hacen unos solos no funciona. Si la hace tecnología, doloroso, nadie propia. Si la hacen solo de frente, tecnología nunca se pone al día porque está haciendo otras cosas. Y si la cabeza no lo tiene claro, el cuerpo no lo hace. Entonces, es muy importante que sea un liderazgo desde arriba, un entendimiento desde el usuario y pensando en la tecnología que de verdad funcione, no en una tecnología más cool. A veces la tecnología más sencilla es la que más diferencias hace. Sí, voy a arrancar con ese último comentario y como ir redondeando cuáles serían esos pasos entonces que nosotros sugerimos. Una de los temas que se han discutido en este evento han sido los de esa capacidad de identificar la tecnología que más valor ofrezca para resolver esas necesidades desde los resultados en salud del paciente o para el paciente o con el médico, que no necesariamente es la más sofisticada. No tenemos nada en contra de la sofisticación, si esa sofisticación logra hacerlo a costos adecuados en las realidades y restricciones que tienen los sistemas de salud, pues estamos en esa lógica. Y bueno, ese es un mensaje importante. Yo redondearía diciéndoles a todos, miren, los pasos son, lo primero, este tema debe ser una decisión estratégica. No estamos hablando del tema de un software para historia clínica o un software para código de barras, no. Estamos hablando de la decisión y la vocación de lo que tú mostrabas al principio, cómo la pandemia nos aceleró, eso ya lo discutimos en todos los espacios también, y pues si esa es nuestra realidad, ¿cuál va a ser ese punto de lanza estratégico que su organización va a tomar, entendiendo esa realidad del mundo digital y de cómo podemos darle a las personas a llevarlos a un modelo de salud diferente con todas las cosas que hemos en este seminario analizado? Empoderamiento, apropiación, salud preventiva, bueno, estas cosas que se han hablado. Entonces creo que el primer mensaje es, el primer paso, ¿es esto una decisión estratégica de su organización? Y si es así, si es estratégica, pues desde el directorio, la junta directiva, la alta dirección, están ellos allí convencidos y decididos a que esto pase.
El segundo tema, diría yo, es tengan claridad de cuáles son esos dolores que tienen o lo que van, las necesidades, los problemas, tú mencionabas así, que se van a resolver. Porque cuando empieza uno a mapearlos son tantos, son todos, que ahí la posibilidad también de equivocar un camino es muy alta. Entonces, no se trata solamente de transformar porque nos toca y porque es que la clínica de al lado ya está haciendo algo de telesalud y dice que es telesalud, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Ahí hay unas lógicas sobre, desde lo estratégico, hacia qué foco y qué necesidades vamos a resolver. Y la tercera sugerencia que daríamos, hablando de los pasos, es apóyense en algún modelo en el que les ayude a dar ese norte de una vez definido eso, cuáles son los pasos, porque aquí confluyen temas de gobernanza, temas de, obviamente, infraestructura, de soluciones o de tecnología, pero también temas de procesos. ¿Cómo va a cambiar el proceso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tanto valor agregamos? Y finalmente, ¿cómo le vamos a reportar mejores resultados, mejores beneficios para los pacientes en un concepto de costo-efectividad? Esas serían mis conclusiones. ¿Quieres completar algo, Carlos? Porque ya apareció Melissa, entonces ya vamos cerrando el espacio. No, ya solo iba a decir que, miren, esto puede ser muy complejo si uno le da por atacar demasiados frentes al tiempo. Escojan uno central, porque es que el hecho de que sea central los va a obligar a de verdad reflexionar cómo cambiarlo. Si no, es muy fácil, como les decía hace un rato, cambiar la nómina y nadie se esfuerza por hacerla más sencilla. Pero sí es mucho más difícil cuando uno tiene que decidir, ¿sabe qué? ¿Cómo logro yo que a mi institución venga el menor número posible de pacientes, pero que sea rentable atenderlos remotamente? Contéstense esa pregunta y vamos a ver qué tantos cambios tienen que hacer y cómo enfocarla. Y van a ver que es posible, es viable y les puede salir muy bien. Nada, eso es todo. Carlos, gracias por tu tiempo. Melissa, antes del cierre tuyo, quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 2 días de Espacio a Perú por abrirnos nuevamente las puertas y recibirnos. Estamos convencidos desde LATAM Business Conference y desde RIA que fomentar un ecosistema para compartir conocimiento, experiencias, y más ahora que podemos hacerlo de esta forma digital y se nos volvió una forma normal de interacción, podemos llevar a que los pacientes y las personas en cada uno de nuestros países sea mejor atendida. A todos quiero agradecerles, invitarlos, espero verlos en febrero en México, así sea digitalmente, pero vamos a estar hablando del tema de México. Y Melissa, te dejo a ti, te cedo a ti la palabra para que hagas el cierre y agradecerte también a ti por acompañarnos estos días. Ok, gracias Sandra, gracias Carlos, un placer compartir estos momentos con ustedes y también felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo con mucho liderazgo y con mucho empuje. En realidad Perú necesita profesionales como ustedes y los felicito por ello. Y antes de dar las palabras de cierre, les quiero contar que tenemos una ganadora del premio El Sevier y es la señorita Rosa María Maribel Morero Guevara. Ella se lleva el premio de la edición 2020 del libro Innovation in Health Informatics. Así que felicitaciones, Rosa María. Y bueno, damos final a este segundo seminario de actualización en el sector Salud Perú. Realmente hemos aprendido muchísimo temas tan importantes como poder mejorar la atención de los pacientes en las clínicas, en los hospitales, también las óptimas gestiones en guías, protocolos de la salud, y ahora con broche de oro lo que nos dijo Carlos y Sandra acerca de la transformación digital. Recordarles que el cambio está en nosotros y podemos hacerlo desde nuestras tribunas y contribuyendo de la mejor forma para el Perú, pero también con el enfoque al bienestar y la salud de las personas. Y también queremos agradecer a los patrocinadores, a Microsoft, Elsevier, Lolimsa, Siemens, Grupo San Pablo, S4L, CIE Salud, la Clínica Internacional, Philips, Intersystem.
Entidades que nos apoyan: la Escuela de Posgrado UPC, Accreditation Canada, IQG, Portal Hospitalario. Y nuestros media partners, Axon, EING, Estrategia y Negocios, la revista Mercado, la revista Calidad y Negocios y la revista El Pulso. Ha sido un placer estar con todos ustedes y hasta pronto. Gracias por su participación.